Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. Se preguntarán por qué comienzo este video de manera tan dichosa. Y es que me acabo de encontrar en TikTok con uno de esos videos que yo a ustedes les he querido señalar. Algunos hermanos muy plácidos en su zona de confort, buscando textos en la escritura para querer justificar la posición que ellos tienen en su modelo mental, pero que están enseñando una verdad a medias, no la verdad completa. Y eso es lo que yo les quiero a ustedes enseñar a raíz de este video. Vamos a escuchar la primera parte. Siempre he tenido una duda. ¿En su religión tienen un líder así como el Papa, alguien que sea la cabeza de su iglesia? Bueno, has tenido la duda por falta de confianza, nada más es cuestión de preguntar. Un líder así como el Papa, no. La iglesia aconfesional por definición es independiente. Pero una cabeza, claro que sí, la cabeza que enseña la Escritura. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Déjame mostrarte uno más. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que nuestro primado, nuestra cabeza es Cristo. Y nuestra tradición, la Biblia. Muy bien, queridos hermanos, como se han podido dar cuenta, el hermano en su zona de confort está permitiendo que sea la escritura la que responda. Y miren los textos que utiliza. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Y posteriormente se va a Colosenses capítulo 1, versículo 18 y 19, que dice: Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, felicitaciones, querido hermano. La iglesia no enseña que haya otra cabeza absoluta más que Cristo. Estoy hablando de cabeza absoluta que nos ha dado salvación, que ha derramado su sangre, ha dado su vida por nosotros y ha fundado una iglesia. Mateo capítulo 16, 16 siguientes. Y que de alguna manera no has visto las otras verdades que nos está mostrando el mismo Jesús en la Sagrada Escritura. Le acabo de anunciar la primera, Mateo 16. Jesús tenía varios discípulos, pero en el capítulo 16, versículos 16 y siguientes, después de la confesión de Pedro, Jesús dice: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le está dando a Pedro las llaves del reino, lo cual tiene una significación muy poderosa para la misión que Jesús posteriormente le va a encomendar. Porque si bien Jesús es la cabeza absoluta de la iglesia, cuando Él se vaya de este mundo, va a dejar a unos representantes. Y ojo con lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, rechaza también a quien Él me ha enviado. Y con esto me estoy adelantando al final del video, cuando Él dice que la cabeza absoluta de ellos como iglesia es Cristo y que a Él obedecen. Pues está demostrado que Cristo no es la cabeza absoluta de ellos, porque si así lo fueran, no estarían mandando a la basura estos versículos que les voy a leer a continuación, donde Jesús verdaderamente le está dando autoridad a sus discípulos para continuar con su obra visible en la iglesia, y va a dejar de ese colegio apostólico a uno como cabeza de sus hermanos. Omar,
invento suyo, pues vamos a ver si es invento mío. Ya les leí Lucas capítulo 10 y miren el Evangelio de Juan capítulo 20. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo les envío. Juan capítulo 20, versículo 21. Y sigue hablando. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Esto es un símbolo de autoridad que Jesús le está entregando a sus discípulos, quienes van a ser los continuadores de su misión en la tierra. Vamos más allá. Juan capítulo 21. A partir del versículo 15, miren ustedes lo que pasa. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. ¿A quién? A Simón Pedro. Simón, de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, versículo 16, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús: apacienta a mis ovejas. Tercera vez, versículo 17, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta a mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí el texto nos está mostrando que Jesús se dirige solo a Pedro, no a los demás discípulos, como en el caso anterior de Juan 20, versículos 21 al 23. En el capítulo 21, Jesús se está dirigiendo solamente a Pedro y le está diciendo: apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, apacienta a mis corderos. ¿No les basta con esa? Pues entonces, como él nos leyó 2 citas bíblicas, yo les estoy leyendo más de 4. Lucas capítulo 22, paren oreja, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos a ustedes como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Queridos hermanos, miren ustedes y juzguen. No le crean al pastor, no me crean a mí, créanle a la Escritura. En diferentes partes de la Sagrada Escritura nos está mostrando cómo los demás compañeros respetaban y reconocían esa primacía de Pedro sobre los demás. Y eso lo vemos cada vez que leemos la lista de los discípulos. Aparece encabezando Pedro la lista de los discípulos, y en algunas ocasiones, cuando se trata de representar a la iglesia de manera visible en ese momento, la Biblia en Hechos de los Apóstoles nos muestra que al comienzo es Pedro quien está hablando, es Pedro quien está otorgando definiciones y ciertos momentos de autoridad en la iglesia. Y esto no lo ponían por duda los primeros cristianos. Qué bueno que nosotros, además de mirar y leer la Sagrada Escritura, nos demos la oportunidad también de leer la historia de la iglesia para ver cómo era el comportamiento de los primeros cristianos y por qué se le dio de alguna manera tanta importancia al lugar de Pedro, que tuvo a su vez sucesores, hasta lo que hoy nosotros conocemos como el papado, y quien es el representante del Papa en este momento, el Papa Francisco. Ahora, ¿por qué se le dice Papa? Les voy a dar esta ñapa. Porque Papa significa para la iglesia Padre espiritual. Es decir,
Aquí Jesús está mostrando desde estos textos que les he acabado de leer, se los voy a repetir para que tengan memoria de ellos. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza a quien me envió. Es decir, esto que yo estoy haciendo no es voluntad mía, esto es voluntad del Padre. Él fue quien me envió y ahora yo los envío a ustedes para que ustedes sean el cuerpo visible de esta iglesia, y que hemos visto también en Juan capítulo 20, versículos 21 y 23, como Jesús les está dando autoridad a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús le está diciendo a Pedro: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Y como en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 32, le está diciendo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Le está dando un lugar de honor que la iglesia posteriormente va a entender como cabeza visible de la iglesia a nivel humano. ¿Se contrapone a Jesús? En este caso, no. Jesús sigue siendo la cabeza de la iglesia absoluta, pero la cabeza visible del cuerpo de la iglesia en la tierra, el que le da unidad, el que ha sido enviado por Jesús para pastorear a sus corderos y a sus ovejas, es Pedro. Y pues para finalizar, mis queridos hermanos, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 16 y siguientes, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo del Dios vivo, y a partir de allí, en el versículo 18, Jesús le dice: yo te digo a mi vez, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esas llaves son autoridad. Eso no es simbólico, es una autoridad que Jesús le da a Pedro, que no se la da a los demás discípulos, y le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Queda comprobado, más que comprobado, mis queridos hermanos, como algunos hermanos definitivamente están en su zona de confort, pero no tienen verdaderamente a Cristo como cabeza y autoridad de sus vidas, porque si así fuera, estarían actuando en obediencia conforme a las palabras de Jesús. Queridos hermanos, si quieres conocer la verdad de manera más plena, como lo estamos enseñando en este canal, te invito para que vayas a mi canal de YouTube y vayas a buscar este video: Omar Ramírez, Pedro, cabeza de la iglesia. Queridos hermanos, para que así ustedes me sigan y vayan conociendo esta verdad de manera plena. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica reconoce que estos hermanos tienen las semillas del verbo, tienen parte de la verdad, pero no tienen la verdad completa, y yo les estoy demostrando aquí cómo es que ellos cogen los textos que de alguna manera los mantienen en su modelo mental y en su zona de confort, y cuánto le cuesta a estos hermanos hablar de estos otros versículos que están respaldando la figura que tiene la iglesia. Repito: Cristo, cabeza absoluta de la iglesia; Pedro, cabeza visible de la iglesia en la tierra, vicario y representante de Cristo como autoridad del cuerpo místico. Queridos hermanos, vayan entonces a mi canal Omar Ramírez, busquen el video Pedro, cabeza de la iglesia, se suscriben al canal para que de alguna manera activen también la campana de notificaciones y de alguna manera conozcan la verdad en plenitud, y no se dejen engañar por estas personas que están acomodadas en su zona de confort, rebeladas contra la autoridad del mismo Cristo manifestada en la palabra de Dios. Bendiciones para todos.